Saludamos a Etienne, que acaba también de ingresar a la clase, y damos a todos y todas una cordial bienvenida a esta clase de tutoría, la clase número 2 de tutoría. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí al frente de ustedes y agradecidos a cada uno de ustedes porque se dan ese tiempo, ese espacio para escuchar un poco a sus profesores y también ustedes puedan en este espacio hacer una retroalimentación de todo lo que hemos venido desarrollando en estas últimas clases. Así que sean bienvenidos y espero que esta clase sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Recuerden, si tienen preguntas, este es el momento, este es el espacio. Pueden ustedes en cualquier momento pueden preguntar, claro que sí, le hacen clic en donde está el símbolo de una manito y nosotros le vamos a dar el espacio y el tiempo para sus preguntas, ¿ya? Así como que nos vamos ordenando un poquito. Leopoldo. César, yo también me sumo a las bienvenidas, a los saludos iniciales. Son tiempos difíciles, en verdad, ¿eh? Así que espero que todos estén lo posible bien. Así que ánimo a aquellos que no. Y de verdad me sumo al tema de que se puedan dar este espacio, este pequeño tiempo. Toma tiempo, esfuerzo. Así que felicidades por eso. Y también me alegra que nos podamos ver las caras, ¿eh? De repente. Nunca está de más. Nunca está de más un poquito de virtualidad. Así que César, ¿te doy con el comienzo? Perfecto. Bien, en esta, como ya les decía, ustedes pueden preguntar ya en cualquier momento levantando ustedes la manito. Ahí está el icono al pie del computador o del celular donde ustedes están ocupando. Y si no pudieran, digamos, ocupar ese símbolo, pueden ustedes simplemente hacer esta señal, ¿ya? Esta señal, entonces, bien, Leopoldo o yo vamos a estar atentos a su pregunta o consulta que ustedes tengan, ¿ya? El día de hoy... Perdón, César, y si en el momento... Y si en el momento de la presentación no lo estamos viendo, que está levantando la mano, nada, pueden abrir el micrófono y decir, profesor, yo tengo una pregunta, de forma pausada para darnos tiempo a volver y retomar la pregunta y después el contenido. Dale, César, sí, ahora sí. Muy cierto. Gracias, Leopoldo, por esa aclaración. Les decía que la clase de hoy se divide en dos momentos, ¿ya? Un momento estará con mi persona y el otro momento lo estará desarrollando su profesor de inglés, Leopoldo. Conmigo van a tener la parte de las habilidades, aquellas habilidades de lectura que ustedes deben conocer poco a poco, y voy a presentar unas diapositivas respecto a las habilidades que ustedes deben conocer, ¿ya? Y luego Leopoldo, él va a estar presentando a ustedes también unas diapositivas que tienen que ver con los contenidos gramaticales que hemos venido desarrollando hasta ahora, para hacer un feedback, una retroalimentación, y de manera que lo que se ha venido desarrollando vaya, digamos, quedando instalado en cada uno de ustedes de una forma en que ustedes lo puedan recordar mucho más rápido. Una sugerencia, antes de empezar con estos momentos de la clase, si ustedes tienen, digamos, un cuaderno, sería genial que tengan un lápiz, un cuaderno, que apunten ustedes de repente ahí alguna pregunta. Muy bien, Susana, ahí está con su lápiz, y vayan apuntando aquello que les haga sentido, aquello que ustedes consideren necesario para su aprendizaje, ¿ya? Bien, pero antes de esto, ¿alguna pregunta? ¿Se quedó claro todo? ¿Sí? ¿Sí? Estamos todos claros. Perfecto. Ok. Bueno, voy a empezar. Voy a empezar aquí presentando digamos, las habilidades que ustedes deben conocer, también deben necesitar para dar un buen examen de... Perfecto.
voy a tirar ahora la pantalla. Espero que esta vez sí funcione. Ya, creo que ahí se va a comenzar ahora a visualizar en sus computadores. Bien. Ok. Aquí tenemos la segunda tutoría de la asignatura de inglés, ¿ya? Y en esta asignatura ustedes van a, o mejor dicho, en esta segunda tutoría, ustedes van a ver las habilidades que se le van a estar evaluando a ustedes en el proceso, digamos, en la primera examinación y tal vez en una segunda examinación o tercera examinación, dependiendo de cada uno de ustedes, cómo salga aprobado, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Hay un punto muy importante que ustedes deben conocer y tiene que ver con este cuadrito, ¿ya? Miren este cuadro y esta circunferencia. Allí ustedes pueden notar, ¿ya? Tres habilidades muy centrales, como reflexionar, aquí dice, identificar, e inferir e interpretar. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo he tomado ya del Ministerio de Educación, que se relaciona a la examinación, a los exámenes libres, o perdón, a la modalidad flexible en donde ustedes se encuentran. Y a ustedes les van a estar evaluando estas tres habilidades: reflexionar, identificar, inferir e interpretar. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener 25 preguntas en su examen. De esas 25 preguntas, el 68% de las 25 preguntas van a ser para identificar información. Ese 68% quiere decir, haciendo digamos, un número exacto, 17 preguntas aproximadamente van a venir para localizar e identificar información. O sea, no es menor esto, ¿ah? ¿Ya? En el caso de inferir e interpretar, un promedio de 7 preguntas, ¿ya? Que van a venir para inferir e interpretar, y para reflexionar una pregunta nada más. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. Van a venir preguntas para identificar, para localizar información, ¿no? Si se dan cuenta, o sea, como 17 preguntas. Si ustedes logran desarrollar esas 17 preguntas, ya aprobaron automáticamente, porque con 16 preguntas el estudiante aprueba, pasa, digamos, la examinación, en este caso de inglés. ¿Ya? Son 17 preguntas, acá son un promedio de 7 y acá una pregunta. Si sumamos 17 más 7 más 1, ahí daría las 25 preguntas, si no me estoy equivocando. Ahora, en las clases que hemos estado desarrollando, ¿ya? Estamos en algunos formularios, hemos colocado habilidades. Hemos empezado, ¿ya? Hemos empezado con la habilidad del predicting, ¿ya? ¿Y para qué sirve el predicting? Bueno, sirve para predecir el tema, para predecir de qué se estaría hablando en el texto. Y para eso habíamos dado algunos tips, ¿no? Le habíamos dicho que, mire, que antes de leer el texto, siempre trata de predecir el texto de la lectura. ¿Cómo se predice? Bueno, observe el texto. También le habíamos dicho, vean qué tipo de texto ustedes tienen al frente, si es un artículo periodístico, una bibliografía, etcétera. Ustedes vean qué tipo de texto es, ¿ya? Luego,
para predecir el tema del texto, le habíamos dicho a ustedes que lean el título. El título es muy importante, ¿ya? Así como las imágenes del texto. Observemos el título y las imágenes también, y luego de eso comencemos, digamos, a pensar de cuál sería el tema, cuál sería el tema del texto, ¿no? Y de eso preguntarse, bueno, ¿qué sé yo de ese tema que estoy prediciendo? ¿Ok? Vuelvo a repetir, miren acá. Si acá estamos en identificar información, quiere decir que van a venir un promedio de 17 preguntas para identificar información. Eso quiere decir, si tú vas a identificar información, bueno, entonces es importante que hagas una predicción del texto. ¿Se dan cuenta que las clases que estamos desarrollando o que podemos desarrollando tienen que ver mucho, por ahora, tienen que ver con identificar información? Las demás clases que vamos a desarrollar, claro, van a venir para inferir e interpretar, y al último vamos a ver clases de reflexionar. Pero como se dan cuenta, son muy pocas las preguntas para reflexionar. Más está en identificar e inferir e interpretar, ¿ya? Entonces, ubíquense acá todos, por favor, en donde dice identificar, ¿ya? En esa parte de identificar, es necesario que ustedes sepan predecir. Y ya le hemos dado a ustedes algunos tips en el formulario, cómo se predice un texto, cómo se predice el tema de un texto. Si alguien no recuerda, vuelva a revisar esa clase del predicting, porque el predicting les va a ayudar a ustedes a situarse, les va a ayudar a ustedes a concentrarse en la lectura y a predecir cuál sería el tema del texto. ¿Ya? Ese es, con el predicting, ustedes hacen su primer acercamiento al texto. ¿Ya? ¿Y qué más hemos visto? Hemos visto la técnica del skimming. Ustedes se preguntarán y me dirán, profesor, en el caso del skimming, o de repente algunos se acuerden, ¿no? Ah, ya, profesor, el skimming es para sacar la idea principal del texto. Si alguien está en ese pensamiento, les digo que es correcto, está muy bien. El skimming, entonces, es para sacar la idea principal. Alguien me preguntó y me dijo, profesor, ¿qué es la idea principal? Bueno, la idea principal es el resumen del texto. Ok, entonces voy a volver, miren un poquito atrás, ¿ya? Voy a volver acá. Si me están pidiendo a mí que yo identifique información, identificar es lo mismo que localizar, ¿ya? En ese sentido. Si yo quiero identificar o localizar información, es necesario que sepa predecir el tema en primer lugar y luego yo sepa manejar el skimming. ¿Para qué me sirve el skimming? El skimming es para obtener la idea principal del texto, o mejor dicho, para sacar el resumen del texto. Es importantísimo, chiquillos, chiquillas, sacar la idea o el resumen de un texto, porque con eso vamos a poder identificar las respuestas. Por eso que hemos desarrollado con su profesor Leopoldo esta clase del skimming, que ya hace poco lo hemos desarrollado, porque es necesario que ustedes sepan resumir el texto. ¿Cómo se resume? Les habíamos dado algunos tips. Observen las imágenes, lean el título, el subtítulo, las palabras que están en mayúscula, vean los resúmenes, lean el glosario de palabras que están debajo de del texto, lean el primer párrafo. Si hay más párrafos, bueno, lean la primera oración del párrafo. No tienen que leer todos los párrafos, ¿ya? El primero sí hay que leerlo y el último párrafo hay que leerlo. Pero si hay párrafos intermedios, hay que leer solamente la primera oración. No es necesario leer, si por ejemplo un texto viene con 3 párrafos. El primer párrafo lo leo y el último. Y el segundo, el que está intermedio, solamente se lee la primera oración. ¿Por qué esto? Porque esto les va a permitir a ustedes sacar la idea principal del texto
y en segundo lugar porque les va a ayudar a realizar el examen en menos tiempo, ¿ya? Entonces, tengan presente, chiquillos, que el skimming es para resumir, para sacar el resumen de un texto, para obtener la idea principal, mejor dicho, y esto a ustedes les va a ayudar con esto, con el skimming, si ustedes lo aplican, como les estamos dando acá los consejos, con eso ustedes van a hacer que cuando les pregunten ya, o que cuando les formulen preguntas de identificar información, ustedes ya vayan comprendiendo de qué ya tengan ustedes el resumen del texto. ¿Me dejo entender? Bien, eso por un lado. Las siguientes clases que va a venir la próxima semana, vamos a seguir trabajando, le vamos a dar algunos conceptos o consejos sobre identificar. Ya vimos predicting, ya vimos el skimming, y la próxima semana vamos a estar viendo los keywords, las palabras claves. Esas palabras claves sirven para también identificar la respuesta en un texto. Por ahora estamos iniciando esto, así que no sé, si alguien de repente tiene alguna preocupación o de repente está asustada, profe, como tanto, tranquilo, que recién hemos empezado a trabajar la habilidad de identificar. ¿Con qué lo hemos empezado? Con predecir. Hay que predecir el texto y también con el skimming hay que sacar el resumen del texto. Por ahora estamos en eso, ¿ya? Si se dan cuenta, el skimming y el predicting nos están ayudando a tener una idea general, ¿ya? Del texto, porque vamos a tener que entender el texto poco a poco. Y ahora hemos visto el skimming y el predicting. ¿Para qué? Para identificar información. ¿Ya? Estamos recién empezando, así que no se estén preocupando tanto de eso. Igual quiero decirles lo siguiente. Ustedes tienen el número de sus profesores de inglés. Por interno me pueden mandar un mensaje de voz, un mensaje de texto y preguntarme alguna cosa del formulario que no están comprendiendo o alguna duda que tuvieron al desarrollarlo y me pueden preguntar, profesor, ¿lo hice bien este ejercicio? ¿Lo hice, de repente me falta alguna cosa? Pero pregunten, chiquillos, ¿ya? Para que ustedes puedan aclarar sus dudas. Bien, eso quería decirles ahora y si hay alguna pregunta, ya, si hay alguna pregunta en este momento, lo pueden hacer. ¿Alguna pregunta antes de pasar con la presentación del profesor Leopoldo? ¿No entendieron nada de repente? ¿O entendieron todo? ¿O más o menos? A ver, Susana. Una pregunta. Para contestar al final para la prueba, ¿hay que contestar en español o en inglés? Cuando hay preguntas para contestar, se contestan en español, Susana. Ya, eso, porque no recuerdo mucho las palabras en inglés. Las puedo entender, pero para escribirlas es complicado. Sí, no, lo que quieren, lo que se busca en el examen que ustedes van a rendir es que comprendan el texto. Y da igual si lo hacen en inglés o en español, pero si usted lo escribe en español, ¿ya? Y tiene que ver, y tiene sentido con la pregunta, es porque han entendido ustedes el texto. Entonces, a ustedes les van a evaluar de manera correcta, y le van a poner los 4 puntos. Recuerden que cada pregunta más o menos vale un promedio de 4 puntos. Les van a poner a ustedes el puntaje, porque si lo escribieron en español, pero es la respuesta correcta, entonces van a entender de que sí comprendieron el texto. Ya. ¿Ya? Ahora, por eso que les decía,
esas habilidades que hasta ahorita hemos trabajado, como el predicting y el skimming, son para sacar el resumen del texto. Eso a ustedes les va a dar una noción ya, como para, si por ejemplo les digan, a ver, Susana, ¿cuál es tu opinión sobre el texto leído? Supongamos que te digan, como ya sabes tú el resumen, cómo ya aprendiste a sacar el resumen de un texto, tu respuesta va a ser muy franca, muy sincera y muy coherente con lo que acabas de leer. ¿Por qué? Porque estás comprendiendo el texto. Eso te van a evaluar en tu respuesta en castellano. Ah, ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Estamos recién iniciando con las habilidades, ¿ah? Estamos todavía en el proceso de sacar el resumen del texto, la idea principal. Muy bien. Si no hay preguntas, chiquillos, recuerden, por interno me pueden también preguntar, ¿ya? Ustedes tienen digamos, mi número, así que si lo escribo acá, me parece bastante más porque ustedes lo tienen en el grupo, estoy ahí agregado, y me pueden preguntar, así que yo voy a estar encantado de responder sus preguntas y ayudarles, ¿ya? Si estoy hablando en este momento para alguien que de repente no me entienda nada, ¿ya? Y de repente le cuesta mucho el inglés, bueno, chiquillos, ustedes tienen mi número por WhatsApp y escríbanme para conocer un poco más y con Leopoldo ayudarles, ¿ya? Eso queremos darle a ustedes la confianza de que sí se puede, de que se puede pasar ese examen de inglés si ustedes manejan estas habilidades que le estamos, digamos, desarrollando paso a paso. Bien, Leopoldo, el tiempo es tuyo. Ya, genial. Entonces, para los que se ingresaron y no alcanzaron a recibir nuestros saludos, buenas noches a todos. Y vamos a comenzar con lo que nos convoca. Les recuerdo que yo en mi caso solo voy a ver lo que voy a estar compartiendo. Así que si es que hay alguna duda, pregunta, no duden en decir profesor y yo los voy a volver a ustedes. ¿Ok? Entonces, necesito saber si es que se ve. Yo diría que sí. Sí, ahora sí. Gracias, César. Ya. Entonces, Sí, profe, se ve. genial. ¿Quién fue, perdón? ¿Luisa? Etienne. Luna Castillo. Luna. Gracias. Ya. Que para ir reconociendo las voces. Que ahora en este momento solo estoy yo con la pantalla. No veo a nadie. Entonces, claro, lo que nosotros vimos en la clase, en el formulario pasado de la clase, era acercarnos a este verbo to be, que era el verbo ser o estar. Que yo les decía que es muy probable que ustedes lo hayan escuchado antes, en algún momento. Verbo to be, ser o estar, que significa ambas cosas. Entonces vamos a hacer un pequeño refresco de esto y al final vamos a tener una pequeña actividad en donde va a poner en práctica las cosas que el profesor César acaba de mencionar. Así que vamos a la acción inmediatamente, el tiempo solo. Entonces aquí teníamos, os les presentábamos en verdad, esta imagen donde está el verbo to be conjugado en sus diferentes, con los diferentes pronombres. Aquí donde dice afirmativo están todos los pronombres, I, yo, you, he, she, it, and we, you, and are. Estoy intentando, ahí está. I, you, he, él, she, ella, it, eso. We, nosotros. You, al igual que ese, pero este en plural para mucha gente. Y they, ellos. Y nosotros podemos utilizar este verbo para afirmar, sí, yo soy. Yes, I am. Para negar. You are not. Tú no eres. O para preguntar. Are they happy? Are they working in the street? No,
They are not working in the street. Ellos no están trabajando en la calle. Entonces, una pura palabra conjugada puede significar el ser o el estar. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí a una astronauta. Entonces, y ella está diciendo, hello, my name is Mae Jemison, the first African American astronaut. Es la primera astronauta afroamericana. Entonces, aquí quiero escuchar voces, porque, por ejemplo, tengo diferentes espacios vacíos. And her name is Mae Jemison. And she, y ahí hace falta una palabra que es el verbo to be, conjugado para she. ¿Alguien se podría responder qué palabra debería ir ahí? Is. Is, yes. Perdón, ¿quién fue? Yo, profe, la Yani. Bien, gracias. Is. So, she is an astronaut. Ella es una astronauta. Y después, entre comillas, ella está hablando y dice, I am very happy to be the first African American astronaut. Yo estoy muy feliz de ser la primera astronauta afroamericana. Entonces, el mismo verbo, que en este caso es to be, ser o estar, puede, de forma reiterativa, no quiero sonar reiterativo, pero es así, puede significar eso. Ella es, por ejemplo, she is, ella es una astronauta, o I am, yo estoy feliz, o yo soy feliz. ¿Okay? Aquí en el último espacio aparece que, ok, she is, she, espacio, is scared to go into space. Necesito mi puntero, aquí. Scared es estar asustado, and space es el espacio. Entonces, aquí, ¿qué podría faltarnos para poder completar la oración? ¿Alguien? Uy. Ustedes no vieron nada. Bueno, como fue el spoiler, así que... Es lo mismo. She isn't scared. Ella no está asustada. Porque eso es lo que... Ella es una astronauta, por favor. ¿Cómo va a estar asustada de ir al espacio? Sí, she isn't. Y aquí, en la misma que tenemos en la primera oración, is, solo que en su forma negativa, como aparecía en la fila al medio. No. And she is not. Pero Ella no es, o ella no está asustada. ¿Okay? Tengo el micrófono abierto. Sí, pero descuida. Me sentí acompañado. Entonces, aquí tenemos el siguiente caso, que es un pequeño diálogo, en donde parte diciendo esta persona, hi, my name is Sam. Entonces, alguien le pregunta, hi, y Sam responde, hello. Someone, I'm looking for a doctor. Y aquí falta un verbo para poder hacer la frase, la pregunta correcta. Espacio, you, a doctor. Entonces, ahí algo me falta. ¿Alguien que se atreva? Que el verbo to be, ¿cómo debería estar conjugado para que se arme bien la oración? Are, yes. Entonces, are you a doctor? ¿Eres tú un doctor? Entonces, ahí nuestro compañero Sam dice, no, I am a nurse. Entonces, aquí hace falta algo que es la negativa de no, yo no soy. I am not. I am a nurse. Yo no soy. Yo soy un enfermero. What can I do for you? ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces, nuevamente, volvemos aquí a esta lista en donde, dependiendo del pronombre, I, you, he, she, it, we, you, and they, es como conjugamos el verbo to be. And you are, we, you, they are. He, she, and it es is. Y para el I, siempre es am. I am, yo estoy. Okay. Entonces avanzamos rápidamente. I am not. Ya. Y aquí estamos. Entonces, en la actividad pasada, ustedes
este era uno de los textos que se le presentó. Entonces, después de esto venían varias preguntas con respecto a si es que las personas dentro del texto eran o no eran lo que decían ser. Entonces, aquí el verbo to be se presenta en, por ejemplo, I am 23 years old. Yo tengo 23 años. Y I am, yo soy un salesman, un vendedor. Y además él trabaja en una tienda de zapatos, in a shoe shop, in a shopping center, en un centro comercial. Él dice, my father is, el verbo to be, a mechanic. Mi padre es un mecánico. Pero, he is not working now. Pero él no está trabajando actualmente o ahora. Y además se llama Pedro. His name is Pedro. My mother is a housewife. Her name is Rosa. Mi madre es una ama de casa. Is. Porque mi madre es she. She is a housewife. My mother is a housewife. Además tenemos que sus hermanos, que son Antonella and Piero, ellos son estudiantes. They are students. Ellos son estudiantes. Además, aquí, clásico en donde el verbo to be puede ser utilizado para ser o estar. Porque Juan, he is my mother's brother. Él es el hermano de mi madre. Es el hermano de mi madre. Y Efectivamente. está divorciado. Ay, perdón. No, súper bien, porque él está divorciado. Sí, efectivamente. Entonces, él es y él está divorciado. Entonces, de esa forma, queda pero clarísimo, yo creo que más claro echarle agua, que el mismo verbo, dependiendo de cómo está presentado en la estructura de la oración o del propio texto, puede significar ambas cosas, ser o estar. Puede al principio ser medio confuso, generar confusiones, pero esto un poco más de ponerle práctica, ver, de acuerdo, si es que en la oración, por ejemplo, yo hubiese dicho, él está, el hermano de mi madre, él está, mi hermano de mi madre. Suena raro, porque él es. Entonces todo tiene que ver con respecto a la conjugación, el cómo está el verbo dentro de la estructura de la oración, para que genere una coherencia con lo que se está leyendo. Entonces, si el verbo debe, en este caso, significar el es y el está. Porque el es divorciado no hace ninguna coherencia con respecto a lo que estaríamos leyendo. Y de hecho podría generar más confusión. Entonces, el es divorciado o el está divorciado. El es divorciado. Es un extraño. El está divorciado. Aquí teníamos la segunda actividad. Era un texto un poco más largo. Y debo admitirlo que era simplemente pensado como para exponerlo a textos de una extensión un poco mayor. Sin embargo, no les pedíamos respuestas concretas del texto, sino identificar dentro de alguna estructura que ustedes estén leyendo el verbo to be que estábamos viendo. Entonces, les pedíamos observar o identificar 4 oraciones que estuviesen compuestas de la estructura que habíamos visto al principio. Así como I am, she is, o she is not, is she. Y, ahí sí, avanzando. Entonces, aquí se presentan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos, en donde el más clásico, que aquí casi nadie falló, que fue el we are lazy. Nosotros somos flojos. O mejor dicho, nosotros no somos flojos. We aren't lazy. We are not lazy. Nosotros no somos flojos. Que aquí hablaba de las hormigas, que dicho sea de paso, alguien ahí escribió que, de hecho, la segunda moraleja, que aquí dice el moral, la moraleja, que es hay que guardar para los días lluviosos, save up for rainy days, hay que guardar un poquito de dinero siempre para emergencias. Alguien escribió que además las hormigas eran bien mala onda, eran bien vacas, para ponerle un chileno, porque no ayudan al saltamontes.
súper mala onda. Pero claro, el saltamonte, él lo único que hizo durante el verano fue... Ants are mean. Sorry? ¿Perdón? The ants are mean. Efectivamente, las hormigas son malvadas, son mala onda. Son súper vacas. Sí. Dije ants are mean. Yes, perfect. Yes. Sí, porque las hormigas son malvadas, o son malas, o son pesadas, mean, malas. Y efectivamente, porque en esta moraleja, en esta fábula, tenemos al saltamonte, que lo único que él hace en verdad es estar contento. One summer day, un día de verano, un saltamonte, a grasshopper, meet some ants. Conoció o se encontró con algunas hormigas, ants. They were carrying food to the home under the ground. Ellos estaban llevando comida para su casa bajo la tierra. Y el saltamonte, muy cordial, dice, good day, buenos días. Isn't a fine day. Es un bonito día, ¿cierto? Así como, es un bonito día. Pero las hormigas didn't stop to talk. The ants didn't stop to talk. Las hormigas no se pararon a conversar. Concentradas en trabajar. Y claro, el saltamonte lo único que hizo fue, the grasshopper watched them. Las observó. Y después dijo, it's a lovely day. The sun is shining, the birds are singing. Why do you work so hard? El día está precioso. It's a lovely day. The sun is shining. El sol está brillando. The birds are singing. Las aves están cantando. Why do you work so hard? ¿Por qué trabajan tan duro? Y las hormigas responden, now it's the time. No, el saltamonte hablando todavía. Now it is time to sit in the sun. Ahora es el tiempo de estar bajo el sol, sentadito ahí, relajado, tal vez con una limonada, tomando algo. Pero las hormigas no, las hormigas dijeron no, it isn't, no, it isn't, said the ants. No, it isn't. No, no lo es, dijeron las hormigas. Now is the time to work. We aren't lazy. No somos flojas. Así es, no somos flojas. O sea, el saltamonte, que estaba viviendo su vida un poco más relajada, podríamos decir, disfrutando mucho el verano, era flojo ante los ojos de las hormigas. Entonces después tenemos que aparecen que los días se vuelven helados. The days became cold. The wind blew and it rained. Soon snow covered the fields. It was winter. Entonces los días, the day became cold. Los días se hicieron fríos. The wind blew and it rained. El viento soplaba y llovía. Pronto la nieve, soon snow covered the fields. Luego o pronto la nieve cubrió todo el campo. Era el invierno. It was winter. And the grasshopper jumped from place to place. El saltamonte saltaba de lugar en lugar. He was looking for a warm, dry home. He was thin, cold, and hungry. Él estaba buscando un lugar desesperado, o mejor dicho, estaba buscando un lugar agradable, seco, dry, and warm, caliente. He was thin. Él estaba delgado. Cold, helado, and hungry, y hambriento. O sea, lo estaba pasando súper bien, después de haber disfrutado el verano tomando sol. Y he went to the ants. Él fue con las hormigas y preguntó and asked for some food. Y preguntó por un poco de comida. Oh no, dijeron las hormigas. Oh no, said the ants. You sang all summer, so in the winter you'll starve. Oh no, dijeron las hormigas. Tú cantaste todo el verano, entonces en el invierno te mueres de hambre. Simpática la hormiga, ¿eh? No sé cuál es la percepción de ustedes. Tiene que pagar precio por ser feliz. No, claro, ese es el precio de la felicidad, ¿no? No, claramente la moraleja pudo haber sido compartamos con quienes no tienen, pero no, las hormigas, ellas son muy monárquicas, así que tienen una estructura social un poco más rígida. Tal vez la reina no era tan generosa, no lo sabemos, pero claro.
Entonces la estructura del verbo to be, para volver y hacer un síntesis de esto, es que fijarse que solo el verbo be puede ser conjugado de 3 formas: am, are, and is, dependiendo del pronombre. Entonces aquí tenemos una pequeña actividad. Entonces tenemos un texto que parte y después viene un diálogo. ¿De acuerdo? Se los voy a leer y después vamos a realizar un par de preguntas de verdadero o falso. Todo parte con good morning. Good morning. I'm Susan Mayer. I'm a reporter at Central News, and today I'm making a report on immigrants. Estoy haciendo un reportaje de inmigrantes. Today's guests are 2 immigrants from China. They are Jane Lee and Peter Lee. They are students in the community college. Jane, she is 19 years old, and he, Peter, is 20. Y aquí vemos la estructura nuevamente. She is, ella tiene, o ella es de 19 años. Que el is, el am o el are lo utilizamos para decir nuestra edad. En este caso, yo soy, I am 32 years old. Yo tengo 32 años. Aquí, she is 19 years old. They are students, but they are not workers. Ellos son estudiantes, pero ellos no son trabajadores. They live in an apartment downtown. Y aquí una aclaración. Cuando aparece Dorothy, Dorothy es Jane Lee. ¿Okay? Entonces, Susan, que es la I am a reporter, le pregunta a la gente, where are you from? Where are you from? ¿De dónde son? ¿O de dónde vienen? Peter responde, we are from Guangdong province. Susan, are you happy in America? Are you happy in America? ¿Están felices en América? Y en este caso, América es Estados Unidos. Tienden a apropiarse de todo el continente. Y por lo que Jane Lee responde, yes, we are. We enjoy living here. Yes, nosotros somos. Ellos están felices. We enjoy living here. Nosotros disfrutamos vivir acá. Dorothy o Jane Lee, is your real name Yang Lee? No, it's not. It's Daisha. And it means summer. Y para aquellos que tienen ascendencia china, lamento mi pronunciación del chino. Ahí termina con thank you very much. Susana diciéndole muchas gracias a los muchachos. And there are 2 Chinese people living the American dream. Ellos son, they are, 2 Chinese people, 2 personas chinas, living the American dream, viviendo el sueño americano. And this is Susan Mayer reporting from the community college. And tomorrow we will have more guests in Living in America. See you then. Termina su dialéctica y Susan. Entonces, aquí viene un pequeñas verdadero o falso. Y el número 1. Entonces, primero que todo, primero de atacar estas 5 verdaderos o falsos, quiero saber si alguien tiene alguna duda de vocabulario. Como una palabra que no sepan o no entiendan y que digan, esa palabra sí que sí, nunca la he visto en toda mi existencia. ¿Sí? ¿No? ¿Ok? Entonces, voy a... Bien. Entonces, aquí tenemos verdadero o falso. Número 1. Número 1. Susan Mayer is a teacher at the community college. ¿Cuál es la profesión? Falso. Sí, porque Susan Mayer, la profesión, ella es I am a reporter.
yo soy una reportera. Reportero. Yes, yo soy una reportera, efectivamente. Entonces la primera es false, falso. La segunda frase dice, they are from Vietnam. Ellos vienen de Vietnam, o ellos son de Vietnam. Farso. Farso, farso, From China. farso. Falso. They're from China, yes, they're from China. Perdón, ¿quién habló fue Felipe? Fabián Letelier. Ni siquiera salía Vietnam en el texto. Perdón. No salía Vietnam en el texto. No, además, pues, ¿no? ¿Vieron? Entonces, ustedes ya están adecuándose a que hay ciertas preguntas, ciertas frases que cuando ustedes las buscan en el texto, así a grosso modo, no van a aparecer porque lo intentan distraer a ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, Peter is a student at Harvard. Harvard es la universidad más cara de Estados Unidos. ¿Sabemos esa información? Falso. False, ¿ok? ¿Hay alguien más False. que todos estamos de acuerdo con que es false? ¿O alguien piensa que puede ser verdad? Yale es la más cara, pensaba yo. Yale, puede ser. Puede ser. Yo en base a mi ignorancia dijo que Harvard, pero no descartaría Yale también. Entonces, claro, Peter es un estudiante de Harvard. Peter is a student at Harvard. Es un estudiante en Harvard. ¿Y qué sabemos de Peter? Peter Lee. They are a student at a community college. Ellos son estudiantes de una universidad comunitaria. Ni una posibilidad que en este momento él esté estudiando en Harvard porque él está estudiando en una universidad comunitaria. ¿De acuerdo? Así que es false. Aquí tenemos que Dorothy, en este caso Jane Lee, is 25 years old. True or false? Falso, porque ni siquiera aparece la edad de Dorothy ahí. Ok, es falso, sí, pero sí aparece la edad de Dorothy. Son 20. 20 es student. Aquí entonces tenemos 1, 2, 3, en la cuarta línea, donde Yes. dice Student at Community College, Ajá. estudiantes Is. de, and she is Ajá. 19, ella es, o ella tiene 19 años. Ah, ¿Y quién tiene 19 años? Jane Lee, o Dorothy en este caso. O Dorothy en este caso. Oh, yes. Sorry. No, para eso estamos. O sea, ni una posibilidad que Dorothy o Jane Lee tenga 25 años. Pero era Ella- falso. Ella es falso, ella tiene 19 años. She's 19 years old. Indeed. And finally, but not last, they live in the suburbs. Y ahora mi pregunta, ¿qué son los suburbios? O suburbs, que son los suburbios. Suburbios. ¿Sí? ¿Alguna idea? Generalmente en las zonas periféricas de las ciudades. O sea, lo que está más fuera del centro. Esos son los suburbs. El caserío. El caserío, podríamos decirlo de alguna forma, efectivamente. ¿Alguien tiene alguna sugerencia de que si es verdadero o falso? O si que siquiera la información. Falso. Falso, de acuerdo. ¿Por qué es falso? Porque dice Dice que que vive vive en en un un departamento. Ok, they live in an apartment. Ellos viven en un apartamento, que sería un departamento, ¿no? Exacto. Pero aquí, downtown. Se me cae o se me prende solo el micrófono. Pierde cuidado. Downtown es el centro de la ciudad. Ya. Yes. El downtown en el centro de la ciudad. Es como un departamento, ¿no? ¿O es las afueras Downtown, de la ciudad? el centro. ¿El centro? ¿El centro? Sí. De hecho, me faltó la duda, estoy buscando, porque yo hubiese dicho... No, centro es centro. Claro, sí, efectivamente. Pero el downtown... Y down es como los bajos o algo así. O los Yo también me hubiese ido de por la ciudad. ese lado. Como habla de los suburbios, Claro, pero sin embargo, que el departamento. sin embargo,
Aquí efectivamente El centro de la ciudad. es el centro de la ciudad. Así es. Entonces, el suburbs, que son las afueras, no puede ser. Y aquí voy a admitir el error porque aparece como true. Y era falso. Era falso. Eso les demuestra, queridos estudiantes, que siempre, incluso cuando aparecen palabras, tenemos que verificar aquello que no conocemos. Yo en este caso asumí que downtown eran los suburbios, la parte lejana, y Es que Adelante. ahí yo me confundí porque igual dice arriba que viven en un departamento. Ajá, yes. Y la palabra también yo pensaba que era como en el centro de la ciudad. Ya. Y efectivamente, ellos viven en el centro. El downtown es el centro. Sí. Así que Ah, ok. esa, Pongan pero- un 7. aquí no corresponde. Ese es false. ¿Quién dijo profe? Hay que aclararlo. Downtown es el centro. Centro. Efectivamente. Así es. Así es. Gracias. ¿Usted cree que nosotros no estudiamos, profesor? Nosotros Para nada. estudiamos, ¿ya? Para nada. Nos Al parecer, yo esforzamos no estoy para estudiando. poder atender inglés. Muy bien. Muy bien. De hecho, ahora yo estoy aprendiendo también. Yes. Así es. Ok. Entonces, creo que tenemos un par de minutitos, ¿no, César? Sí, nos quedan los últimos 2 minutos. Ya miren, vamos a hacer esto bien, bien rápido, porque aquí vamos a ver un texto, ¿ok? Y a grosso modo díganme de qué ustedes piensan que se va a tratar el texto, viendo esa imagen y el título. La ciudad de Valparaíso. De Valparaíso, la ciudad de Valparaíso, efectivamente. Entonces, ya teniendo eso, podemos acercarnos de forma más amistosa. Valparaíso es fascinante. Es una ciudad y además Valparaíso es fascinante. With its location and unique house forming a natural amphitheater that looks over the ocean, que su locación y única estructura o formación de las casas forma una especie de anfiteatro que se puede ver del océano. Y we recommend you visit the port city. The port city es una ciudad-puerto, o sea, Valparaíso. Entonces, con solo esa frase, sabiendo que el texto tenemos ahí escrito, ¿ustedes creen que podríamos responder esta pregunta? Que dice número 2. What is the text essentially about? Número A. Some hills, algunas montañas. B. A port city, una ciudad-puerto. C. A house museum, una casa-museo. O D. Some restaurants, algunos restaurantes. Les voy a dar unos segunditos para que vean el texto y puedan esbozar alguna respuesta. Me digan, profesor, yo creo que es la A o la D. Disculpe, profesor, Adelante. ¿cuál era? Es que estaba leyendo y tratando de entender el texto ¿Sí? y no entendí la pregunta. Ya, la pregunta dice, what is the text essentially about? ¿De qué se trata el texto esencialmente? Ah, ok. Y ante esas son las alternativas, ¿cierto? Efectivamente. Ah, ok. A, some hills, algunas montañas o colinas. ¿Ya? B, a port city, una La ciudad-puerto. Ujú. C, a house museum, una casa-museo. Ujú. Y D, some restaurants. Un restaurante. Ya, ok. Algunos restaurantes. Ya, gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna respuesta? B, Letra a B. Port B. City. B, Profe, ¿cómo se pronuncia Port City? a port city, excelente. ¿Sí? A ¿Cómo? port city. Port. Yes. Sí, Ah, que es la ciudad-puerto, Valparaíso. ¿Ok? sí, sí. Great. Y ya que además we recommend you visit the port city, nos recomiendan visitar la ciudad-puerto, comenzando start at Aníbal Pinto Plaza and then ride up the el Peral Elevator to reach the hills known as Cerro Alegre, that together with Cerro Concepción are the city's most touristic spot. Aquí nuevamente vemos ahí el verbo to be siendo utilizado para decir que el Cerro Concepción y el Cerro Alegre son los lugares turísticos así, pero los más turísticos de la ciudad. Y que además there are delicious restaurants and café, and pasta, vino, de pizzería. Además hay comida thai, hay un café también. Pero, but one of the city's best attractions
The House Museum of Pablo Neruda. Pero una de las atracciones pero favoritas o las mejores atracciones, la mejor atracción de la ciudad es la Casa Museo de Pablo Neruda, la Sebastiana. Entonces, la pregunta 3, que dice, what is one of the city's best attractions? ¿Cuál es la atracción o una de las mejores atracciones de la ciudad? Tenemos la A, an elevator, B, Cerro Alegre, C, a house museum o D, pizzería Maladrino. Letra C. A house museum, porque tenemos que one of the city's best attraction. Esa frase la podemos incluso encontrar textual acá en el texto. One of the city's best attraction, la atracción pero principal de la ciudad. La Casa Museo de Pablo Neruda, efectivamente, la Sebastiana. Pero eso, ¿vieron? Así, aproximándonos primero al texto, como decía el profesor César, viendo un poco con las imágenes, los títulos, y después acercándonos al texto, no intentando leerlo todo, sino más bien guiándonos, porque nos dicen las preguntas, que dicho sea de paso, este texto está sacado de los ejemplos que os proporciona el Minedu. Es como nos acercamos con las habilidades que vamos aprendiendo. No es necesario que yo sepa palabra por palabra, pero sí algunas que me ayudan a acercarme de forma más amistosa al texto. ¿De acuerdo? Así que take care and have a good weekend. Así que cuídense, ¿de acuerdo? Y que tengan un buen fin de semana. Ahora yo Gracias. pregunto si es que alguien tiene alguna pregunta. Nope. ¿No? ¿Ok? Chao, profe. Así que los despido. Un gusto verlos y gracias por Bye, la bye. paciencia de escuchar. Cuídense nuevamente. Gracias. Todos. Chao, profe, gracias. Recuerden Profesor. de escribirnos Good night. preguntas ¿Se, siempre. se les puede hacer alguna pregunta por interno, ¿cierto?